quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis para continuar nuestra serie, el libro de los orígenes. Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Y vamos a predicar el mensaje número 8. El mensaje número 8 de esta serie que se llama La respuesta al pecado. La semana pasada empezamos a leer, estudiar, compartir con ustedes Génesis capítulo 3 y mencioné que íbamos a estar 3 domingos hablando de este pasaje. Así que este es el segundo domingo. Hablamos acerca del origen del pecado y hoy vamos a hablar acerca de la respuesta al pecado. Génesis capítulo 3, versículos del 6 hasta el versículo 13. Génesis capítulo 6, capítulo 3, versículos del 6 al 13. Esta es la palabra de Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Oremos. Señor, al venir nuevamente delante de ti y abrir tu palabra, rogamos que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que la verdad del Evangelio sea aplicada a nuestro corazón para ser transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Se cuenta que en una iglesia invitaron a un pastor que no era de ahí, era un pastor invitado. Así que el pastor se levanta, se pone delante del púlpito, abre su Biblia y le dice a la congregación lo siguiente, les dice: si ustedes supieran lo que yo he hecho, no me hubieran invitado esta mañana. Y entonces toda la congregación se empieza a ver y empiezan a hablar entre ellos. Algunos ya estaban pensando salirse, quién sabe qué habrá hecho este pastor. Entonces el pastor continúa diciendo: y si yo supiera lo que ustedes han hecho, yo tampoco hubiera venido. ¿Qué pasa cuando tenemos temor de que alguien sepa lo que hemos hecho, nuestros pecados? ¿Qué hacemos cuando tenemos temor de que alguien sepa lo que solamente yo sé? Dios lo sabe, pero solamente yo lo sé y nadie más lo sabe. Y tenemos temor de que alguien más lo sepa. ¿Qué es lo que hacemos? Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7 nos dicen lo que hicieron nuestros primeros padres, lo que hablamos la semana pasada. Ellos
pecaron contra Dios. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos cometieron, en palabras de R.C. Sproul, una traición cósmica. Las criaturas engañadas por Satanás creen que pueden vivir aparte del Creador y quieren ser su propia autoridad. Son engañadas creyendo que pueden llegar a ser como Dios. En otras palabras, yo no necesito depender de Dios, yo voy a ser mi propia autoridad. Versículo 6 dice que toman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal e inmediatamente experimentan no bienestar, no experimentaron felicidad, no experimentaron un conocimiento más grande, no se llenaron de fuerza, no se llenaron de alegría. Inmediatamente, vean por favor lo que dice el versículo 7, dice que en ese momento se les abrieron los ojos, tomaron cuenta de su desnudez y se cubrieron. En otras palabras, lo que sucedió inmediatamente después de que ellos se rebelaron contra su Creador, traicionaron a su Creador, inmediatamente sintieron vergüenza. Inmediatamente sintieron vergüenza. Y lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente cómo ellos respondieron al pecado, porque la manera en que ellos respondieron al pecado es regularmente la misma manera en la cual nosotros respondemos al pecado. Pero también vamos a ver la manera en la cual Dios respondió a la rebelión de sus criaturas. Así que vamos a ver cómo Adán y Eva respondieron a su pecado y después vamos a ver cómo Dios respondió al pecado de Adán y Eva. Dos reacciones completamente diferentes. En una encontramos vergüenza y en otra encontramos gracia y esperanza. ¿Cómo respondes a tu pecado? Antes de continuar, quisiera mencionar lo siguiente. En el preciso momento en el cual Adán y Eva pecaron contra Dios, en ese momento su condición y su naturaleza cambiaron para siempre. Muchas veces pensamos que el pecado se trata de acciones y no lo es. El pecado es una condición que se manifiesta en acciones. En ese momento, la naturaleza de Adán y Eva cambiaron. Y la naturaleza de toda su descendencia, nosotros incluidos, cambió. Pecamos porque somos pecadores. Mucha gente cree que son pecadores porque pecan. O sea, soy un pecador porque cometo pecados. Pero eso no es la verdad. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. Pecamos porque somos. Nuestra naturaleza se va a manifestar tarde o temprano. Y lo que sucedió ahí, la caída, es que toda la raza humana cayó y el término teológico para esto se le llama depravación total, lo cual no significa que somos tan malos como podríamos ser. Lo que significa la depravación total es que no hay absolutamente nada en el ser humano que no haya caído, que no esté contaminado por el pecado. Todo, absolutamente todo ha sido contaminado por el pecado. Así que, ¿cómo respondes a tu pecado? ¿Cómo respondieron Adán y Eva a el pecado? Entonces, nuestra respuesta sigue el patrón de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y lo que vemos es vergüenza, es pecado, vergüenza y escondernos. Pecado, vergüenza y inmediatamente a esconderse. Ellos supieron que estaban desnudos, ellos tuvieron vergüenza y la vergüenza es el sentimiento doloroso de humillación.
la gente sabe qué hiciste. Y la gente entonces te señala. No sé cuántos de ustedes conocen la novela La Letra Escarlata. Es una novela inglesa. Han hecho películas de esta novela, han hecho algunas parodias modernas de esta novela. Pero básicamente la historia se trata de una mujer casada cuyo esposo se había ido, no había regresado en 2 años y de repente la mujer queda embarazada. Obviamente la mujer cometió adulterio. Y entonces es exhibida públicamente junto con su bebé en una plaza pública por ciertas horas y después es condenada a llevar una letra A en su vestido por siempre, señalándola de que era una adúltera. Y fue un acto pues completamente vergonzoso, humillante, siempre la gente recordando lo que ella había hecho. Me enteré acerca de lo que un juez dictaminó a unos jóvenes que habían robado en un Walmart y el juez los condenó a estar 8 horas frente al Walmart con un cartel que decía: soy un ladrón, robé a Walmart. Así que toda la gente que ese día estuvo ahí podía ver a estos jóvenes humillados. Estos jóvenes no se estaban riendo, no sabían dónde esconder su cara, ¿sí? Públicamente humillados, ellos llevando su vergüenza. Pregunta: ¿qué clase de pecado pasado o presente, si fuera conocido, te traería una profunda vergüenza? ¿Qué clase de pecado pasado o presente? Nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Si lo exhibiéramos aquí en esta pantalla, te traería vergüenza. ¿Por qué estoy mencionando esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? Es un ejercicio hipotético, gracias a Dios, ¿sí? Pero si de repente pasaran en esta pantalla mi pecado, yo me iría. O sea, yo trataría de escaparme, o sea, yo trataría de esconderme. Me sentiría muy avergonzado delante de ustedes el que vieran las cosas que he cometido. Y lo mismo ustedes. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque cuando leemos este pasaje, por favor, no quiero que lo leamos como algo, ok, Adán y Eva. No, quiero que lo que ahorita sentiste, lo que ahorita pensaste, lo que ahorita dijiste, no quiero que nadie sepa eso. ¿Y cómo te sentiste? Quiero, por favor, que al leer este pasaje, no lo veamos simplemente como un relato que pasó hace muchos años. No, estas son 2 personas, nuestros primeros padres, que experimentaron por primera vez un sentimiento de vergüenza e inmediatamente quisieron esconderse. Así que este es el patrón. Así es como regularmente respondemos al pecado. Pecamos, nos avergonzamos y en tercer lugar nos queremos esconder. Ahora, hay 3 niveles en la cual Adán y Eva se escondieron. En primer lugar, se escondieron el uno del otro. El uno del otro. El versículo 7 dice: en ese momento se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Ahora, para entender este versículo tenemos que ir a Génesis 2, versículo 25, donde dice que está Adán y Eva y están desnudos y no se avergonzaban. No había absolutamente nada de qué avergonzarse cuando no había entrado el pecado, cuando no había rebelión, cuando no había habido desobediencia. Pero en el mismo momento en el cual ellos desobedecieron, una de las primeras cosas que se avergonzaron fue de su cuerpo. E inmediatamente me quiero cubrir de ti. Y esto es una grande tragedia, porque en ese primer matrimonio ya no puede haber confianza. Ya no hay un lugar seguro
donde yo pueda ser completamente transparente. El matrimonio debería de ser el lugar más seguro para yo poder ser transparente, donde yo no pueda, donde yo no tenga que ocultar nada y la persona que es mi cónyuge me pueda amar, me pueda aceptar, me pueda perdonar, me pueda apoyar. Así debería de ser. Mas, sin embargo, por causa del pecado, no hay más un lugar seguro. Ahora me tengo que esconder, me tengo que esconder y me tengo que esconder. Estaba escuchando la historia de un niño con capacidades diferentes que va a la escuela y por tener capacidades diferentes no va al mismo ritmo de sus compañeros de clase en el aprendizaje. No es igual de rápido que sus compañeros de clase en los juegos. Y en lugar de encontrar este niño apoyo, lo que encontró fue burla de sus compañeros. Al mostrarse como él es, lo que encontró fue burla. Y este niño empezó a crecer pensando en eso. Si yo me muestro como soy, lo único que voy a encontrar es burla. Así que tengo que esconder mis limitaciones para que otras personas no se aprovechen de mí. No hay lugar seguro para mí. Qué horrible. ¿Te has sentido así? Que no hay un lugar seguro donde tú puedes ser transparente, donde tú puedes hablar acerca de tus debilidades sin que te señalen o sin que se burlen de ti. Es lo primero que pasó. Ellos se escondieron el uno del otro. La armonía que había entre ellos se rompió. Ahora, no tan solo se escondieron el uno al otro, sino que también se escondieron de sí mismos. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. De repente me veo y hay algo que no me gusta. La actriz, una de las actrices más famosas y poderosas en Hollywood, se llama Reese Witherspoon. No sé si ustedes han visto la película Legalmente Rubia, ¿sí? Bueno, esta y muchas otras películas. Y en una entrevista, ella mencionó lo siguiente acerca de que no le gustaba ver sus propias películas. Y esta es la razón. Dice: no quiero ver ninguna película en la que aparezco. Es horripilante. Me enfoco en cosas tales como la manera en que me río. A veces me veo y me digo, tengo la sonrisa más tonta del mundo y no soporto verme en pantalla. Ahora, creo que tú entiendes de qué ella está hablando, ¿no? Si te gusta tomarte selfies, ¿publicas todas las fotos que te tomas? Obviamente que no. No. Si no te gusta, la borro, ¿sí? Y prohibido que alguien publique una foto mía donde no me gusta cómo salgo, ¿no? O sea, y lo otro que es maravilloso para algunas personas es que haya filtros, ¿no? Y entonces veo, no me gusta y entonces me embellezco. ¿Por qué? Porque no me gusto a mí mismo. Lo que el pecado hace, no tan solo nos escondemos de otros, sino nos escondemos de nosotros mismos. Reese Witherspoon continúa en la entrevista y dice que a veces a ella le gusta poner su nombre en Google para ver qué es lo que dicen de ella, pero que no lo hace siempre. Lo hace solamente, dice, lo hago solamente en los momentos muy, muy oscuros. Momentos de puro odio hacia mí misma. Sé lo que me espera. Nunca vas a leer nada positivo. Estás gorda, eres fea, estás cansada, no vales nada, ya no tienes una carrera, eres una muy mala actriz. Es solo una afirmación de cada sentimiento horrible que tienes sobre ti misma. ¿Por qué lo hace? No lo sé por qué lo hace. Pero dice, solamente lo hago cuando me siento muy mal y quiero otra vez que me digan que yo estoy mal. Y es lo que hace. ¿Qué es lo que pasa entonces? El pecado produce vergüenza. Y la vergüenza produce que nos escondamos el uno del otro
y de nosotros mismos. Este es el primer nivel. Pero el segundo nivel de escondernos tiene que ver que ellos se escondieron de Dios. Dice que cuando el día comenzó a refrescar, versículo 8, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y versículo 10, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Quiero que noten aquí varias cosas bien interesantes. La primera de ellas, antes del pecado, Adán y Eva, como criaturas de Dios, sabían que Dios podía verlo todo, absolutamente todo. Pecan y de repente algo pasó en la mente de ellos. Se empezaron a volver tontos. Vean por favor lo que dice. Corrimos a escondernos, no queríamos que tú nos vieras. ¿Puedes darte cuenta lo que pasó? Ellos empiezan nuevamente a creer que el creador de todas las cosas no puede verlos y se esconden detrás de un árbol. O sea, otra vez su conocimiento de Dios empieza a caer. Ahora, hay algo también interesante aquí. ¿Qué es lo que significa que Dios andaba recorriendo el jardín? Podemos tener una idea de que Dios bajaba y de repente Dios está silbando por ahí por el jardín, ¿no? Cantando Don't worry, be happy, algo así, no sé, ¿no? No va por ahí. No es que Dios andaba silbando ahí, caminando, no. En el lenguaje original, es un lenguaje bastante fuerte y un comentarista lo traduce de esta manera, que Adán y Eva escucharon el clamor de Dios. Escucharon el clamor de Dios, o sea, Dios viene, sabe que algo pasó, Dios viene en juicio, ellos saben, y entonces ellos se tratan de esconder. O sea, creo que tú sabes esta experiencia y especialmente cuando éramos pequeños, ¿no? Que nuestra mamá nos dijo, no lo hagas, lo hiciste, sabes que mamá viene o papá viene y ¿qué haces? Sales corriendo a decirles, oye, te desobedecí, merezco unas nalgadas, ¿no? O merezco que me castigues. No lo hacemos, ninguno de nosotros lo hizo. Nos escondemos, corremos, huimos. ¿Por qué? Porque sabemos que muy probablemente viene un castigo por nuestra desobediencia. Ahora, es bien interesante. Aquí encontramos en Génesis 3 Adán y Eva escondiéndose del Creador, pero noten por favor aquí en Apocalipsis capítulo 6 versículos 16 al 17. Dice, está hablando acerca de la humanidad que no quiere a Dios y Jesucristo viene por segunda vez. Dice, todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Interesante que la respuesta del hombre al principio en la caída y la respuesta del hombre al final cuando Jesucristo venga por segunda vez es esconderse. Y esconderse del Creador con la creación. Usamos la creación para escondernos del Creador. Usamos nuestro trabajo para escondernos de Dios. Usamos nuestros celulares para escondernos de Dios. Usamos las cosas buenas de la creación para escondernos de Dios, pensando en que otra vez, bien tontamente como Adán, que Dios no nos va a ver, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no es así. Y la manera más común en la cual nos escondemos de Dios es estar ocupados y ocupados y ocupados y ocupados y ocupados y ocupados. Y no pensamos en Él.
y pensamos que de esa manera ya a lo mejor a Dios se le olvida. No nos podemos esconder del Creador. Él es el Creador. Salmo 139 dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si fuera al fondo del abismo, ahí estás tú. No puedo estar, no hay un lugar donde tus ojos no puedan verme. Entonces aquí encontramos a Adán y Eva cuando escuchan a Dios, no salieron a decirle, aquí estamos, perdónanos. No, se esconden y lo que vemos ahí es que se rompió la relación entre Dios y el hombre. En tercer lugar, el tercer nivel en que ellos se escondieron es que ellos se escondieron de sus pecados. Cuando Dios los llama, cuando Dios les dice que se hagan responsables de sus pecados, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace Adán? Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Y de manera indirecta le echa la culpa a Dios y de manera directa le echa la culpa a su esposa. ¿Quieres hacer enojar a tu esposa? Échale la culpa. ¿Quieres hacer enojar a tus hijos? Échale la culpa de lo que tú hiciste. ¿Quieres hacer enojar a tus amigos de trabajo? Échale la culpa por tu culpa en tu trabajo. O sea, tratamos de no hacernos responsables de nuestros pecados. Y cuando Dios le pregunta a Eva, es la misma respuesta. La serpiente me engañó y comí. En otras palabras, están ahí Dios, Adán y Eva, y nadie es responsable. Nadie es responsable. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Nos engañamos a nosotros mismos de que no somos tan malos. El problema de que sea enojón es que nadie en la Ciudad de México sabe manejar y por eso me enojo cuando manejo. Yo soy la única persona que sabe manejar en la Ciudad de México. Todos los demás son unos tontos. La razón por la cual me enojo es porque mi esposa no me tuvo mi comida a tiempo. La razón por la cual me enojo es porque mi jefe no se ha dado cuenta de la maravilla de trabajador que soy. Y todo el mundo es culpable, no yo. ¿Conoces a alguien así? La razón por la cual tengo mal carácter es porque el día de hoy tuve un mal día, ¿no? Las circunstancias. Entonces nos escondemos de nuestros pecados al echarle la culpa a otros o a las circunstancias, pero al final, otra vez, yo no soy responsable. Pecamos, tenemos vergüenza y nos escondemos. Y la pregunta es, ¿sirve? ¿Sirve que nos escondamos? Al final, ¿sirve que nos escondamos? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Porque al esconderte lo que va a suceder es que vas a decaer y decaer y decaer. Vean por favor lo que escribe el rey David. El rey David escribe el Salmo 32 y las personas expertas dicen que esto está dentro del contexto de David después de que él cometió adulterio y que él cometió asesinato. David estuvo por lo menos 9 meses sin confesar su pecado, hasta que Dios manda a Natán a confrontarlo. Y vean lo que escribe David. Los primeros 2 versículos, él dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, cuando estás bien. Pero ve lo que dice el versículo 3, mientras guardé silencio, mientras estuve 9 meses sin querer confesar mi pecado, creyendo que me había salido con la mía. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y de noche tu mano pesaba sobre mí. En otras palabras, me sentí enfermo. No me sentí más feliz. Me sentí decaído. Me sentí acusado.
me sentía avergonzado, me sentía enfermo. Y así es lo que pasa. El esconder nuestros pecados no va a traer la felicidad y el alivio que tú crees que va a traer, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Va a pesar y va a pesar y va a pesar más y más. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Así como el patrón de Adán y Eva fue su respuesta al pecado y se parece muchísimo a nuestra respuesta al pecado, bueno, tenemos que ir a ver la respuesta de Dios al pecado. Porque la respuesta de Dios al pecado en Adán y Eva es el mismo patrón de la respuesta de Dios al pecado en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo Dios responde al pecado? En primer lugar, Dios nos busca. Dios nos busca. Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahora podemos leer esa pregunta y pensar que Dios no sabía. No va por ahí. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Entonces no va por ahí. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. Es una pregunta retórica. Es una pregunta para decirle a Adán, ¿te das cuenta de dónde estás? Es una pregunta diseñada para que Adán saliera de su escondite, no que se siguiera escondiendo más. Y lo primero que aprendemos es que Dios se acerca a ti en tu pecado, no se aleja de ti. Ahora la pregunta es, ¿y se acerca con qué intenciones, no? O sea, una cosa es que se acerque, pero ¿cuáles son las intenciones de Dios al acercarse a ti en tu pecado? No alejarse, acercarse a ti. La próxima semana vamos a hablar más acerca de esto, especialmente el versículo 15, donde vamos a hablar acerca de la promesa de Dios. Pero vayamos al versículo 21 para ver la otra forma en la cual Dios responde. Dios nos busca, ¿sí? Pero Dios nos busca para cubrir nuestra vergüenza. Dios nos busca no para exhibirnos. Dios nos busca para cubrir nuestra vergüenza. Versículo 21 dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Cómo estaban vestidos Adán y Eva? Con hojas de higuera. ¿Alguno de ustedes tiene un pantalón de hojas de higuera? ¿Una camisa, un short? ¿No? ¿Una chamarra? No es adecuado. No es adecuado. Ellos otra vez, ya con una mente caída, pensaron que era la mejor forma para cubrirse. Hojas, ¿no? No utilizamos hojas para vestirnos. Entonces, Dios en primer lugar les dice, no es adecuado para ustedes. En segundo lugar, Dios los viste. Dice que hizo ropa de pieles. Y muchos de ustedes ya saben esto, posiblemente algunos de ustedes no. ¿Qué es lo que Dios hizo para vestirlo con pieles? Dios no dijo abracadabra y aparecieron unos jeans y apareció una camisa, una chamarra. No, Dios no hizo eso. Lo que Dios hizo fue traer de los animales a los cuales Adán le había puesto nombre, de los animales con los cuales Adán y Eva convivieron. Y entonces sucede algo que Adán y Eva no habían visto jamás. La muerte. La muerte de un animal. Vieron el derramamiento de sangre. Y debió de haber sido algo completamente impactante en sus vidas. Para que estuviéramos vestidos, para cubrir nuestra vergüenza, fue necesario que Dios sacrificara animales, quitarles la piel y confeccionarnos
ropa. Fue necesario que hubiera un derramamiento de sangre. En otras palabras, lo que Dios hace, como Dios responde a nuestro pecado, en primer lugar es que Él nos busca. No nos busca para avergonzarnos más, nos busca para cubrir nuestra vergüenza a un grande costo. A un grande costo. Y entonces creo que si conoces las Escrituras, te darás cuenta que esto está apuntando a aquel que vendría para cubrir de una vez por todas nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestros pecados, a través de su muerte en la cruz, siendo Él el Cordero de Dios, quien da su vida por sus ovejas. Esto que acaba de pasar, Dios cubriendo la vergüenza de sus criaturas a un grande costo, apunta a Jesucristo, quien vendría. Ahora, me gustaría que pensaras por un momento en lo siguiente. ¿Qué no habría otra forma en la cual Jesucristo hubiera muerto? Jesucristo pudo haber sufrido una muerte rápida. Alguien pudo haberle metido un cuchillo, una lanza, cortarle el cuello, qué sé yo, ¿no? Y se derrama la sangre y listo. Pero si te das cuenta que la crucifixión era una muerte humillante, vergonzosa, lenta y pública. Y la pregunta es ¿por qué? Las personas que idearon la crucifixión lo idearon para de una manera pública avergonzar a esa persona. La crucifixión no era para todas las personas. La crucifixión era para lo peor de lo peor. Para la persona más indigna de lo más indigno de lo más. No era para cualquiera. Era público. La persona estaba desnuda, públicamente, agonizando lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? Vean por favor Hebreos 12, el versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Y por favor, noten esta frase: menospreciando la vergüenza que ella significaba. Jesucristo, por el gozo de obedecer a su Padre, por el gozo de verte a ti cubierto con su sangre, vestido con su justicia, dice, menospreció la vergüenza de la crucifixión. Menospreció la vergüenza de la crucifixión. Vamos a suponer por un momento el caso que yo mencioné de estas personas que robaron en Walmart y que tuvieron que estar 8 horas con un cartelón: robé a Walmart, soy un ladrón. Vamos a suponer que fuéramos tú y yo. Vamos a suponer nuevamente lo que mencioné al principio, que yo estuviera aquí parado con un cartón y que tú conocieras mis pecados y que yo también pudiera ver tus pecados, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bueno, Jesucristo, públicamente, 6 horas, desnudo, ante una multitud que dice que se burlaba de él, que lo retaban: tú que salvaste, tú sálvate a ti mismo. Y él teniendo todo el poder para hacerlo, pero no se bajó de la cruz. Él permanece ahí siendo avergonzado, siendo humillado, siendo escupido.
porque sabía que su muerte era la única forma en la cual tú y yo, nuestra vergüenza podía ser cubierta, nuestros pecados podían ser perdonados y pudiéramos ser vestidos con la justicia de Cristo. Pablo, en el libro de Colosenses 2, versículos 14 y 15, dice lo siguiente, hablando acerca del perdón de nuestros pecados. Pablo dice que anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Noten por favor en este versículo, ¿qué es eso de que la deuda que nos era adversa clavándola en la cruz? ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo está señalando una costumbre de ese tiempo, y es que si tú tenías una deuda con alguien y cuando tú terminabas de pagar la deuda, entonces tú tomabas el documento y lo pegabas en la puerta de tu casa para que todo el mundo supiera que ya no eres deudor. O sea, imagínate otra vez que yo voy a tu casa y me encuentro en la puerta de tu casa todas tus deudas y todos tus pecados, ¿no? Eso traería vergüenza, eso sería humillante. Todo mundo ahí en la puerta, ahí está toda la lista, ¿no? Y le debes quién sabe a quién, ¿no? Bueno, Jesucristo toma eso, toma nuestra deuda, toma nuestra vergüenza, toma nuestra culpa y dice que la clava en la cruz para que todo mundo sepa que tú ya no eres deudor. Entonces, en pocas palabras, Jesucristo fue puesto en vergüenza para hacer morir tu vergüenza. Jesucristo cargó con tu vergüenza para hacer morir tu vergüenza. Y no tan solo eso. Vean por favor la última parte de este texto. Porque la persona que también te hace sentir vergüenza, Satanás, quien viene y te dice, si supieran realmente cómo tú eres, y te acusa. A través de su muerte en la cruz, Jesucristo venció la muerte, el pecado y a Satanás. Y la última parte donde dice, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿De qué está hablando Pablo? Nuevamente Pablo está trayendo a sus lectores que sabían que cuando un general romano vencía en batalla, se hacía un desfile en su honor, él iba al frente y al final él traía prisioneros, medio desnudos, humillándolos, avergonzándolos. Y Pablo dice que a través de la victoria de Cristo en su muerte y su resurrección, Jesucristo está mostrando al acusador, a Satanás y a los demonios avergonzados, derrotados. Así que cuando viene el acusador y te quiere avergonzar, recuérdale que él fue derrotado en la cruz. Él fue derrotado en la cruz y fue exhibido, avergonzado y humillado. Jesucristo es el Rey quien triunfó. Así que cómo Dios responde a nuestro pecado. En primer lugar, Él se acerca no para avergonzarte, Él se acerca para cubrir tu vergüenza. Y a través de Cristo, limpiarte, cubrirte y adoptarte, y que ahora tú seas un hijo y una hija del Rey, vestido con la justicia de Cristo, heredero del reino. Y Dios dice que se complace en nosotros. En lugar de avergonzarse de nosotros,
Dios se complace en nosotros porque hemos sido lavados, hemos sido nuestra vergüenza cubierta, nuestros pecados pagados. Y Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. ¿Cómo vas a responder a tu pecado? Tienes dos opciones solamente. Puedes seguir escondiéndote o puedes ir corriendo a la cruz y recibir de Dios el perdón que necesitas. Y cuando alguien venga a confesarte un pecado, por favor, no le digas, no te preocupes, no hiciste nada. Si le dices eso, lo que estás haciendo es ayudándole a cubrir sus pecados o ayudándole a vestirse con hojas de higuera. Si alguien viene y te cuenta un pecado, en primer lugar tú dile, yo también soy un pecador. Permíteme acompañarte con quien te puede perdonar y quitarte la vergüenza que sientes. Y entonces guiarlo a Jesús. Guiarlo a Jesús. Así es como Dios responde. Se acerca a nosotros, vemos su grande amor, somos llevados al arrepentimiento, nuestra vergüenza es cubierta, nuestros pecados son perdonados y somos vestidos con vestiduras blancas, limpias, frescas, que representan la justicia de Jesús. Oremos, querida iglesia. Señor que estás en los cielos, tenemos que confesar que muchas veces en lugar de acercarnos a ti, hemos preferido escondernos, creyendo, Señor, tontamente que nos podemos esconder de ti, que si no pensamos en ti, las cosas van a pasar, que el tiempo va a hacer que olvidemos. Señor, no hemos tratado a nuestro pecado de la manera correcta. Nos hemos escondido de ti, nos escondemos de nuestro prójimo, nos escondemos de nosotros mismos y justificamos nuestros pecados. Padre, te agradezco, te agradecemos que en lugar de rechazarnos, en lugar de vomitarnos, en lugar de sentir asco por nosotros, tú te acercas. Sí, Señor, tú llamas al pecado, pecado. Te acercas y después nos hablas y nos recuerdas que para que nuestra vergüenza sea cubierta, enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien sufrió la vergüenza pública de la crucifixión para matar nuestra vergüenza, perdonar nuestros pecados y vestirnos con sus buenas obras, con su justicia. Así ahora tú nos ves. Así que, Padre, mientras seguimos caminando a tu casa, luchando con el pecado, venciendo el pecado y a veces fracasando, Señor, también, permítenos, Señor, tratar nuestro pecado de la manera correcta, ir corriendo a la cruz, arrepentirnos, confesar y recibir de ti, Señor, la limpieza que necesitamos para continuar creciendo en tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.